Buenas noches. Estoy con Carlos Tello Díaz, que como segundo apellido lo indica, es tataranieto del general Porfirio Díaz, pero ante todo es historiador, colaborador, compañero de páginas en Milenio y autor de una trilogía de la que ya sacó el segundo tomo. Este se llama Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, la ambición. Los 3 tomos serán Porfirio Díaz, su vida y su tiempo, ¿no? Sí. Y el subtítulo es La ambición. Así es. En el primero, tocayo, El primero se llamaba La Guerra, y es la historia de Díaz desde que nace en Sí. Oaxaca en 1830 hasta el fin de la intervención francesa. hasta que con su ejército ocupa la Ciudad de México, con la que culmina la victoria de la República contra el Imperio de Maximiliano. Y este libro describe lo que sucedió después. Lo que sucedió después, que es pues la canija fatalidad de que, perteneciendo al grupo de liberales que rodeaba particularmente a Benito Juárez, terminan peleados. Bueno, los liberales justamente en el momento de la victoria se dividen en 2 grupos. Están en un grupo los liberales que están a favor de la reelección del presidente Juárez, y están en el otro grupo los liberales que están en contra de la reelección del presidente Juárez. Y este segundo grupo de liberales decide postular a Porfirio Díaz. ¿Por qué? Bueno, esto es importante, no es Díaz el que construye la oposición a Juárez, es la oposición a Juárez, a la reelección de Juárez, la que construye la candidatura de Porfirio Díaz. ¿Por qué? Pues en parte por la popularidad de Díaz, solo claro, comparable a la de Juárez en ese momento, en parte también por la influencia enorme de Díaz, solo inferior a la de Juárez. Díaz tenía como jefe de la línea de Oriente, como se le llamaba, facultades para nombrar a todos los comandantes, jefes políticos y gobernadores de los Estados Unidos, de los estados bajo su línea. Y entre esos gobernadores, sureste, pues estaba la parte más poblada y más rica entonces del país, que es el Distrito Federal, Puebla, Oaxaca, Veracruz, donde estaba la aduana, etcétera, y hasta Yucatán. Hasta Yucatán y Chiapas, así es. Entonces esa es otra razón que hace atractiva la candidatura de Díaz. Y una tercera es el hecho de que Díaz, además de ser un general popular y un jefe influyente, había demostrado que sabía administrar bien un territorio. Lo había demostrado desde la Guerra de Reforma, cuando Juárez lo nombra jefe político y comandante militar del Istmo de Tehuantepec, y después durante la Guerra de Intervención, cuando, como te decía, tiene a su cargo todos los estados que están bajo su mando militar. Estas son las razones, me parece, que hacen atractiva la candidatura de Díaz. Y Díaz, a partir de ese momento, muy pocas semanas después del triunfo de la República, queda enfrentado políticamente con quien hasta ese momento había sido su maestro, su jefe y su amigo incluso, el presidente Benito Juárez. Bueno, la trilogía, porque falta un libro en el que te ocuparás de Porfirio Díaz, que es ya en la gestión de lo que, de manera resumida, aunque arbitraria, se diría la dictadura toda de Porfirio Díaz, la dictadura, es decir, su gestión 33 años. En total fueron alrededor de 30,
Aquí ya describo su primer gobierno, entre 77 y 80, en la que ocurren muchas cosas importantes. Pero él irónicamente, se levanta contra Juárez primero y contra Lerdo después con las banderas de la no reelección, porque la Constitución del 57 permitía la reelección indefinida. Por esa razón Juárez se pudo reelegir varias veces. Pero para que la audiencia sepa, esta conversación, que parece ser sobre un tema del pasado, tiene mucho de actualidad desde mi punto de vista, Carlos, y pues no tiene mucho que escribiste en Milenio un texto sobre los paralelismos que encontraste entre, ¿quién lo iba a imaginar?, entre Porfirio Díaz, que se convirtió en la némesis de Benito Juárez, y Andrés Manuel López Obrador, que tiene en Benito Juárez a su santo laico preferido. ¿Cuáles son esas similitudes? Bueno, diría para empezar que son similitudes anecdóticas en general. Díaz, como López Obrador, siente que ha sido víctima de 2 fraudes electorales que justifican su rebeldía. Es un presidente, irónicamente, visto retrospectivamente, agrarista. Es un presidente que levantó un ejército popular para derrotar al ejército federal que sostenía la reelección de Lerdo, a partir, entre otras cosas, de promesas agrarias, diciendo, esto lo documenta Antonio Díaz Soto y Gama, sí, quien fue después asesor de Emiliano Zapata, que Díaz declaraba, parado en las mesas de los pueblos por los que pasaba, que en la lucha de la guerra, que ya existía entonces, de las haciendas y los pueblos, él iba a estar del lado de los pueblos. Y de hecho, ya como presidente, durante el primer año suyo como presidente, quiere hacer efectiva esta promesa hecha a los campesinos, después la para y se echa para atrás. Esa es otra historia, pero es otra similitud. Una más, muy chistosa, es que deciden no habitar Palacio Nacional, como lo habían hecho todos los presidentes, se van a una casa más modesta para dar un ejemplo de austeridad, y como el erario estaba en crisis, decreta que a partir del 1 de diciembre, en que tomaba posesión el presidente interino en ese momento en México, los salarios de la alta burocracia se iban a reducir en un 50%. Es un decreto que se hace efectivo. No sé cuándo termina este decreto, pero sí se hace efectivo a partir del 1 de diciembre de 76, cuando triunfa formalmente la revolución de Tuxtepec, como así llamaba. Hay otras similitudes curiosas. Era Díaz, como es sabido, amigo de una familia, de muchas familias influyentes, y lo que Díaz finalmente quiso hacer es construir un partido en el que cupieran un poco todos, con la idea de que este partido acatara su autoridad y estableciera su hegemonía en México. Algo que me importa dejar claro es que esta obra, de la que van 2 libros sobre Porfirio Díaz, escrita por uno de sus tataranietos, mi invitado de esta noche, dista mucho de ser una apología de Porfirio Díaz. Me parece, tocayo, que conservas la distancia que debe tener pues el historiador, y pasar al costo los datos para que cada uno saquemos nuestras conclusiones. Así es, correcto. Yo creo que en esta biografía doy información que puede nutrir. Son los claroscuros de muchos cualquier ataques que se quieren hacer contra Díaz, y también elogios, ¿no? Aparece el episodio de Mátalos en Caliente, por ejemplo. Mátalos en Caliente, que es una orden anterior a la matanza de Río Blanco, ¿o es la de Río Blanco? Muy anterior, Mátalos en Caliente. De hecho, publico, si me permites, porque tengo aquí el telegrama en clave que doy a conocer, que es son puros números, es un telegrama en clave. Dice, entre otras cosas,
Bueno, es el que inspira la leyenda del Mátalos en Caliente. No dice Mátalos en Caliente, aunque da la instrucción de reprimir duramente una rebelión que estalló en Veracruz. Telegrama clave de Díaz a Mier y Terán, donde le ordena reprimir la rebelión de Veracruz, origen de la leyenda Mátalos en Caliente. Comillas. Fusile luego a todos los oficiales y al 10% de la tripulación. Diezmar a la tropa, ¿no? Era la orden que da. Pero así, Carlos Tello Díaz, como encontraste para el texto en Milenio paralelismos chistosos, dices tú, entre López Obrador y Porfirio Díaz, ¿qué paralelismos encuentras entre López Obrador y Benito Juárez? Y Benito Juárez, que es la figura emblemática de López Obrador. Yo destacaría la tenacidad de López Obrador. La persistencia. La persistencia, su tenacidad, su resolución a no darse por vencido, con la tenacidad de Juárez. Y López Obrador es también, sin la menor duda, un hombre sumamente resistente y persistente, y en eso se parece a Juárez. Tiene también, como lo tuvo Juárez, algo de misionero, ¿no? Que en parte es la explicación de su persistencia y su tenacidad, ¿no? Lo movía a Juárez, como lo mueve a López Obrador, sin duda algo muy poderoso. Bueno, quizás no la menciona Carlos Tello Díaz, pero yo encuentro otra similitud con Juárez, de la que hablaremos, si aguantas aquí, en una segunda conversación, que tiene que ver con todos los poderes para el presidente. ¿Te parece? Así es. Gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes y buenas noches.